Lección número 29. Contenido del nuevo pacto. Conocimiento interior, parte 9. Cuando conocemos a Dios en la oración. Sigamos reflexionando sobre este asunto de cómo conocer a Dios. Es necesario que aprendamos a tener tratos con Él y también a que Él tenga tratos con nosotros. Hasta ahora solo hemos hablado de cómo tener tratos con Dios, pero eso tan solo no es suficiente. Procederemos a hablar de otros dos asuntos que son, primero, cómo conocer a Dios en la oración y segundo, cómo conocer a Dios en su voluntad. Si no conocemos la naturaleza de Dios y la forma de tener comunión con Él, no podremos adelantar espiritualmente. Primero, cuando conocemos a Dios en la oración. Una de las cosas que tienen perplejos a los cristianos es cómo poder obtener la respuesta de Dios a nuestra oración. Todo cristiano ha de tener este deseo de saber que Dios le oye. El creyente a quien Dios le oye la oración solo una vez en 4 o 5 meses o en 4 o 5 años debe ser un cristiano anormal. Muchos con dificultad tienen alguna experiencia de recibir respuesta de Dios a su oración. No quiero decir con esto que ellos no oran, solo quiero decir que sus oraciones son ineficaces. Muchos creyentes no tienen la seguridad de que Dios vaya a oír sus oraciones y mientras no reciban las cosas por las que hayan orado, ellos no tienen ni idea de si Dios les ha contestado o no. Si usted les va a presentar estas preguntas a distintas personas, lo más probable es que les saquen a usted más de 10 condiciones relacionadas con la oración, como son el perdón de los pecados, que uno debe tener fe, la necesidad de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, etc. El problema es que muchos conocen la oración tan solo a través de la Biblia. No conocen la oración en la presencia de Dios. Leen la palabra y rebuscan las condiciones en que fueron contestadas las oraciones. Todo esto es aprendido de la Biblia, no del trato directo con Dios. De ahí que no aproveche para mucho. Hay que pasar bastante tiempo delante de Dios y hay que aprender a tratar con Él y también a ser tratados por Él. Así llegaremos gradualmente a saber lo que Él requiere de nosotros con respecto a la oración. Conocer a Dios en oración no viene por casualidad, ni por el oír, ni por lo que estoy diciendo ahora. Lo único que puede hacer una guía turística es indicarle a alguien un determinado lugar, pero no la lleva a ese lugar. Y si esa persona no la lleva allá, no va a tener ninguna experiencia acerca de ese lugar en particular. Hermanos, supongamos que ustedes tienen un deseo, una petición, y quieren que Dios se la conceda. Ustedes orarán a Él respecto a este asunto. Puede ser que oren con fervor o con descuido. Puede ser que oren largamente o en forma breve. Sin embargo, lo más extraño de todo esto es que nunca piensan en conocer a Dios en ese tiempo de oración. A ustedes en realidad no les importa si Dios contesta su oración o no. Por ejemplo, le piden a Dios que les dé un determinado libro y si un día Él les da ese libro, lo toman como una recompensa de su parte. Entonces deberían saber, sin embargo, que no es tan solo el libro lo que obtienen. Adquieren también un conocimiento de Dios. En efecto, ustedes aprenden cómo hay que orar para obtener una respuesta de Él. El hecho de recibir un libro es una cosa muy insignificante, pero saber cómo orar para recibir contestación a la oración es un conocimiento de los más preciosos. En el transcurso de ese tiempo de oración, ustedes llegan a conocer un poco más a Dios. Nuestro conocimiento ha de venir no solamente de la lectura de la Biblia, lo debemos obtener directamente de Dios también.
Quitar todo impedimento. Sigamos con el ejemplo del libro. Usted le pide a Dios que se lo dé. Ora durante 4 días, quizás 5, y no recibe contestación. Sigue orando durante 2 meses, pero todavía no hay respuesta. Ora durante 3, quizá 4 meses, no obstante la respuesta sigue demorada. Usted no comprende por qué Dios no se lo da. Le hace falta a usted tener un corazón investigativo. Pregúntese por qué Dios le contestó la última vez, pero no le contesta esta vez. ¿Dónde reside el problema? Usted sabe que el problema no puede radicar en Dios, porque Él es muy capaz de dar. De modo que el problema debe radicar en usted. Por el momento, usted deja de lado su petición por el libro y se pone a buscar la causa de no estar recibiendo contestación a sus oraciones. A lo mejor usted le dice a Dios: oh Dios, te he pedido que me des un libro. ¿Por qué me lo retienes? Cuando de veras usted está tratando de entender, Dios le dirá que le hace falta tomar medidas en tal o cual cosa en su vida. Solo después de que usted haya tomado esas medidas es que Él le va a contestar. De manera que usted procede a quitar esos impedimentos. 4 o 5 días después, Dios le da el libro. De allí que lo que usted adquiere no es solo un libro, sino también un conocimiento superior de Dios. Un conocimiento tal dará por resultado que su próxima oración sea diferente de las que ha tenido hasta ahora, porque sabe que tiene que quitar todo lo que haga falta quitar para que Dios conteste su oración. Es evidente que el conocimiento que usted y yo obtenemos de Dios nos viene a través de tratos severos, no meramente del oír y del leer. Si en cada asunto tenemos que tratar con Dios y también ser tratados por Él, esto es, aprender a tener tratos con Él, llegaremos a saber lo que se requiere de nosotros, lo que desea que removamos de nosotros y lo que quiere llevar a cabo en nosotros. Será entonces cuando lo vamos a conocer. Hay muchos principios espirituales en la oración que nosotros debemos aprender. De lo contrario, no recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Aquí presentamos una ilustración práctica. Quizá usted le pida a Dios un reloj. Ora durante 4 o 5 días y luego se olvida de eso. Dios no ha contestado su oración, así que la descarta por completo. Es frecuente que ore usted así. Habrá orado de esta manera por cientos de cosas. Dios no contesta, por lo tanto, usted se olvida de eso y Dios también se olvida de eso. Tal forma de orar equivale a no haber orado nunca. De acuerdo al procedimiento normal, usted tendría que investigar por qué Dios no le otorga el reloj. Deberá averiguarlo con Él. Y al tratar con Él sobre este caso, Él le hará saber una cosa: que el deseo que usted tiene no es lo suficientemente fuerte. Y puesto que ese deseo no es tan fuerte en absoluto, usted no se sentiría tocado si Dios realmente le contestara la oración, y en caso contrario, tampoco sentiría ninguna pérdida si no se la contestara. En tales circunstancias, Él no puede contestarle la oración. Una oración que no mueve el corazón del que ora, no puede mover el corazón de Dios. Esta es la razón por la que debe uno tener un deseo perfecto delante de Dios. Esto quiere decir que usted no cejará en su propósito en el caso de que Dios no le conteste. ¿Cómo puede esperar que le conteste si usted es capaz de soltar con tanta facilidad el asunto sin tener en cuenta que su oración haya sido contestada o no? Usted adquiere este conocimiento, que detrás de todas sus oraciones tiene que haber un verdadero deseo. Existe todavía otro aspecto. Hay veces que el corazón está lleno de deseos, pero que aún así no llega a obtener el objeto anhelado. Cuando se acerca a Dios para averiguar el asunto, Él le mostrará que efectivamente tiene el deseo, pero no ha pedido y no ha abierto la boca para expresar ese deseo. Eso es precisamente lo que dice la Biblia: no tenéis porque no pedís. Santiago 4:2. Así pues,
uno recibe otro conocimiento, que es necesario que haya una petición exterior que corresponda al deseo interior. ¿Quiere usted de veras que Dios le conteste la oración? Es posible que haya hecho esa petición exterior y haya tenido ese deseo interior. No obstante, su oración sigue todavía sin ser contestada. Por consiguiente, usted ora y ora, inquiriendo de Dios por qué es que no le contesta. Puede ser que Él le indique que no le ha prestado oídos en un determinado asunto, razón por la cual no lo va a oír a usted. Es necesario que usted lo escuche para que Él atienda su oración. De esta manera, usted aprenderá que debe obedecer a Dios. Cuando haya obedecido, podrá orar diciendo: oh Dios, ya he quitado el impedimento que tú querías que quitara. Ahora contesta mi oración. Así alcanza usted un nuevo conocimiento más, que Dios solo oye a los que son obedientes. Qué lejos está el conocimiento que uno adquiere a través de los tratos de Dios y de los tratos con Dios, del conocimiento que uno adquiere oyendo o leyendo la Biblia. ¿Puedo hablarles con sinceridad? Muchos hermanos dejan de ser oídos por Dios en sus oraciones porque no han aprendido la obediencia. Si no atendemos la palabra de Dios, Él no puede contestar nuestras oraciones. Nosotros dejamos pasar muchas cosas inadvertidas, considerándolas como de muy poca importancia, pero Dios no permite que pasen inadvertidas. A muchos creyentes les hace falta tener un trato riguroso de parte de Dios. ¿Cómo podremos adelantar si dejamos pasar las cosas sin prestarles atención? Si no nos ocupamos cuidadosamente de todos y cada uno de los asuntos, no seremos oídos en nuestras oraciones. En tiempos de grandes peligros quizás nos oiga Dios a modo de excepción, pero si deseamos que Él siempre nos oiga, tenemos que obedecerle en todos los aspectos. Ya se ha tratado con todos estos asuntos y también tenemos fe. Sin embargo, el reloj no acaba de llegar. Usted sigue orando durante otro mes o quizá 2, y cuando más ora, tanto menos seguro llega a estar. De manera que se pone a inquirir de Él y le hace saber que debe alabarlo y no continuar orando después de que haya recibido la promesa. Si se pone a orar después de recibir la promesa, orará con duda. En lugar de eso, debe alabar al Señor, puesto que ya Dios le ha dado su buena palabra y además ya está en posesión de la fe. Satanás vendrá para tentarlo sugiriéndole que usted debe orar, pero usted le contestará: no, yo tengo que alabar. Él lo tentará otra vez diciéndole que usted debe orar. Con todo, usted seguirá insistiendo: no, ya Dios ha contestado mi oración, así que lo que voy a hacer es alabarlo. Aún en las relaciones humanas, lo cierto es que usted se pondrá a pedir en el caso de no haber promesa, pero una vez que ya le han dado una promesa, lo que hace es dar gracias. Siendo así que Dios le ha dado una promesa, usted debe alabarlo. Pero si usted lo que hace es seguir orando, acabará por perder esa fe orando. Alguno que haya tenido profundas experiencias con el Señor nos advertirá que cuidemos de no acabar por perder la fe orando, porque lo que podrá suceder es que oremos carentes de fe, que oremos dudando. El seguir orando es señal de que no creemos lo que ya Dios nos ha manifestado. Y aquí aprendemos de Dios otra forma todavía de nuevo conocimiento: saber cómo alabar después de recibir a través de la oración. Después de haber hecho todo lo anterior, cabe aún la posibilidad de que no obtenga aquello por lo que ha estado orando, porque hay más lecciones que aprender. Este asunto de la oración, quizás uno crea que es algo tan simple que hasta un niño de 6 o 7 años de edad pudiera hacer, pero es igualmente tan profundo que después de 70 u 80 años hay todavía mucho que aprender y mucho que quedará sin que se llegue a conocer.
Quizás Dios quiere que usted espere, o tal vez le haga falta aprender la forma de resistir los embates de Satanás. Es mediante mucha oración y súplica que uno aprende a conocer los caminos de Dios. La próxima vez que esté en oración, ya sabrá cuántos impedimentos tiene que quitar de en medio. Luego se encontrará capacitado para adentrarse en lo que Dios ha prometido. Los creyentes maduros se sienten completamente seguros en sus oraciones. Saben sin sombra alguna de duda que Dios los va a oír. Si usted no sabe que Dios lo va a oír, estará lleno de dudas y lo dominará la inquietud. Así que aprenda a conocer a Dios en todas las cosas, en las grandes y en las pequeñas. Ponga esto en práctica y Él oirá prontamente sus oraciones.